impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Cuando alguien te perdona, está diciendo algo más que ya pasó. Está diciendo que tuvo el poder de hacerte daño y ahora tiene el poder de dejarte ir. El perdón siempre viene de arriba, siempre implica culpa y nadie, jamás, perdona a un inocente. Entonces, cuando el Estado anuncia que va a perdonar a presos políticos, a exiliados, a manifestantes, lo que realmente está diciendo es esto: ustedes eran culpables, pero nosotros somos generosos. Y ahí, justo ahí, empieza la trampa. Porque el que perdona decide quién merece ese perdón, cuándo lo recibe y bajo qué condiciones. Y en Venezuela acaban de aprobar en primera discusión una ley de amnistía que no nace desde las víctimas, sino desde el mismo poder que las creó. No es un gesto de justicia, es una operación de supervivencia política disfrazada de reconciliación. Y cuando entiendas cómo está diseñada, vas a sentir lo mismo que sintieron miles de venezolanos cuando leyeron la letra pequeña, que te están viendo la cara. Esto no empezó ayer, ni con esta ley, ni siquiera con Maduro. La persecución política como política de Estado en Venezuela tiene más de 25 años de continuidad. Desde que Chávez llegó al poder, el aparato institucional se fue transformando en una herramienta de control. Los tribunales dejaron de ser independientes. La Fiscalía pasó a responder al Ejecutivo. La Asamblea Nacional se convirtió en escribanía del poder. Y poco a poco, disentir dejó de ser un derecho para convertirse en un delito. No fue un accidente, fue una estrategia. Controlar los medios, criminalizar la protesta, judicializar la oposición, inhabilitarla cuando no se podía encarcelar. Ese patrón no se rompió con la muerte de Chávez, se profundizó. Maduro heredó el sistema y lo usó con la misma lógica. El que se opone, paga. Y ahora, ese mismo sistema que fabricó miles de causas políticas, que convirtió el poder judicial en arma de persecución, que forzó al exilio a cientos de miles de venezolanos, anuncia que va a perdonar. Suena bonito, ¿verdad? Suena a que por fin reconocen que se pasaron de la raya. Pero cuando revisas quién diseñó la ley, quién decide quién entra y quién no, y qué mecanismos de control quedan intactos, te das cuenta de algo. Esto no es un perdón, es un filtro. Una amnistía diseñada para liberar a algunos, blindar a otros y mantener el control. Esta historia no empieza con la ley, empieza con años de persecución sistemática convertida en expedientes judiciales, con jóvenes detenidos por protestar, con dirigentes acusados de traición por opinar, con familias divididas porque alguien tuvo que salir del país antes de que lo metieran preso. Leopoldo López pasó años en prisión domiciliaria por encabezar protestas pacíficas. Antonio Ledesma fue detenido por conspiración sin prueba. Enrique Capriles fue inhabilitado administrativamente justo cuando representaba una amenaza electoral real. Y esos son solo los nombres conocidos, porque detrás de cada figura pública hay cientos de casos invisibles. Estudiantes procesados por quemar cauchos, trabajadores perseguidos por protestar en la calle, periodistas acusados de terrorismo por informar, medios cerrados, periodistas inhabilitados y un aparato judicial usado como arma de control político. Durante más de 2 décadas, el Estado venezolano construyó un sistema donde disentir podía costarte la libertad, donde manifestarte en la calle te convertía en terrorista, donde criticar a un funcionario público te abría un proceso penal. No estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de una política de Estado, de miles de personas procesadas, perseguidas o exiliadas por razones políticas. Y ahora, ese mismo Estado, ese mismo aparato que fabricó esas causas, anuncia que va a perdonar, que va a amnistiar, que va a cerrar el ciclo y empezar de cero. Y lo más llamativo no es solo que lo anuncien, es que lo anuncien ahora, porque Venezuela ya tuvo intentos de amnistía. Algunas fueron propuestas por la oposición cuando tuvo mayoría en la Asamblea Nacional. Todas fueron bloqueadas. El argumento del chavismo siempre fue el mismo. Aquí no hay presos políticos, aquí hay delincuentes. No hubo golpe de Estado, hubo magnicidio frustrado, no hubo protesta, hubo terrorismo. Rechazaron sistemáticamente cualquier idea de amnistía porque amnistiar implicaba reconocer que habían perseguido. Y el poder
nunca estuvo dispuesto a admitir eso. Hasta ahora. La diferencia no es ideológica, es circunstancial. Hay presión internacional, hay sanciones, hay juicios externos y hay un desgaste interno que ya no se puede maquillar. Entonces la amnistía aparece, no como un acto de justicia, sino como una herramienta de supervivencia, como una moneda de cambio, como una operación de imagen. Y el giro es brutal. Voces que durante años defendieron el castigo sin negociación, que calificaron de traidores a quienes pedían amnistía, ahora impulsan esta ley. Diosdado Cabello, por ejemplo, fue uno de los más duros contra cualquier propuesta de perdón. Y ahora es uno de los que defiende la ley como si fuera un gesto de reconciliación nacional. Eso no es cambio de convicción, es cálculo político. Y cuando el perdón nace del cálculo, no del reconocimiento, ya sabes que no es real. La ley habla de presos políticos, de exiliados, de procesos abiertos por delitos como instigación, rebelión, resistencia a la autoridad, daños a la propiedad, delitos que durante años se usaron para criminalizar la protesta. Promete cerrar expedientes, anular órdenes de captura, permitir el retorno de quienes tuvieron que irse. Hasta levanta sanciones administrativas a medios y actores políticos. En el papel parece amplia, parece generosa. Parece que abarca todo lo que debería abarcar. Pero hay algo que mucha gente no entiende. Una amnistía no libera sola. No es un decreto que abre las puertas de las cárceles de forma automática. Una amnistía necesita jueces que la apliquen, fiscales que cierren los casos, tribunales que revisen los expedientes. Y en Venezuela esos jueces no son independientes. Esos fiscales responden al poder. Esos tribunales operan bajo presión política. Entonces la misma ley puede generar aplicaciones completamente distintas, dependiendo de quién seas, de qué tan visible sea tu caso, de cuánto cueste políticamente dejarte salir. Y eso no es especulación, es el mismo patrón que se ha usado durante años. La justicia venezolana no opera por principios, opera por instrucciones. Y si el aparato judicial sigue intacto, la amnistía no cambia nada, solo redistribuye el control. Y tiene exclusiones que en el papel suenan razonables. La ley dice, negro sobre blanco, que no amnistiará violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidios, corrupción ni narcotráfico. Eso está bien. Eso respeta la Constitución y el derecho internacional. Nadie puede discutir eso. El problema no está en que esas exclusiones existan. El problema está en que el sistema puede reclasificar delitos. Puede tomar un caso político, reinterpretarlo como delito común y sacarlo de la amnistía. Puede cambiar la etiqueta de un expediente y convertir una protesta en terrorismo o una manifestación en lesa humanidad. Y en un sistema sin independencia judicial, eso no es una posibilidad remota, es una herramienta disponible. Porque cuando el mismo aparato que fabricó las causas es el que decide qué entra en la amnistía y qué no, el riesgo de manipulación no es teórico, es estructural. Las exclusiones no dependen del hecho, dependen de la etiqueta. Y quien controla la etiqueta, controla el perdón. Si esta ley realmente busca reparar persecuciones políticas, hay casos que deberían aclararse de inmediato. Casos concretos que permiten medir si la amnistía es universal o discrecional. Uno de esos casos es el de María Corina Machado. No tiene condena penal. Está inhabilitada políticamente por vía administrativa. Esa inhabilitación no pasó por un juicio. Fue una decisión tomada desde la Contraloría, sin defensa, sin debido proceso. Y la ley habla de delitos y de procesos judiciales, pero no define claramente qué pasa con este tipo de sanciones. No establece que las inhabilitaciones se levanten de forma automática. Tampoco dice quién decide si un caso así entra en la amnistía o queda fuera. Deja la decisión a interpretación del poder. Y eso no es un detalle técnico, es el corazón del problema, porque ella es la dirigente opositora con mayor respaldo actual según todas las encuestas. Su habilitación tendría impacto electoral real. Eso convierte su caso en uno políticamente sensible. Y cuando el perdón depende de quién seas y del costo político que representes, ya no es un derecho, es una concesión administrada. Si su caso no entra, la amnistía no es amplia, es selectiva. Y si el texto no garantiza nada, entonces todo sigue dependiendo de lo mismo, del cálculo político del momento, no de la justicia, no de la reparación.
del cálculo. Pero hay algo todavía más oscuro en el diseño de esta ley, algo que revela que la ambigüedad no es un error, sino una estrategia. Hay un delito que no aparece en la lista de amnistiables y tampoco aparece claramente definido ni revisado. Un delito que se ha usado en Venezuela no como categoría técnica, sino como etiqueta política. Un delito que puede aplicarse a casi cualquier acto de protesta si quien lo califica tiene el poder suficiente. Ese delito es el terrorismo. Y aquí es donde la trampa se cierra. Porque en Venezuela, durante años, el terrorismo no fue lo que tú crees. No fue poner bomba. No fue planear atentado. Fue bloquear una calle. Fue organizar una protesta. Fue quemar una llanta. Fue resistirse a un desalojo. Durante las protestas de 2014, de 2017, de 2019, cientos de jóvenes fueron acusados de terrorismo por manifestarse. Estudiantes que nunca empuñaron un arma quedaron procesados bajo esa figura. El Estado tomó un concepto del derecho penal internacional y lo convirtió en una herramienta de persecución masiva. A cientos de manifestantes les colocaron ese rótulo. A estudiantes, a dirigentes comunales, a personas que nunca empuñaron un arma, pero que sí levantaron la voz. Y ahora, con esta ley de amnistía, todos esos casos quedan en el limbo. Porque si te etiquetaron como terrorista, aunque sea en un expediente armado, aunque sea sin prueba, aunque sea por haber participado en una protesta pacífica, quedas automáticamente fuera del perdón. No importa que tu caso sea político, no importa que las pruebas estén fabricadas, no importa que el proceso haya sido un montaje, el rótulo es suficiente. Y lo peor es que quien decide si ese rótulo aplica o no es el mismo sistema judicial que lo colocó en primer lugar. El mismo Estado que persiguió ahora actúa como árbitro. No hay una comisión independiente que revise los abusos, no hay un filtro externo, no hay garantías. El poder decide quién entra y quién no. Entonces lo que parecía una amnistía amplia se convierte en una amnistía quirúrgica, selectiva, controlada. El perdón no es para todos, es para los que el poder decida que merecen el perdón. Y eso no es justicia, eso es administración política de la represión. Porque mientras algunos salen, otros siguen adentro. Mientras algunos casos se cierran, otros se mantienen abiertos como advertencia. Y mientras el Estado anuncia liberaciones con bombos y platillos para generar impacto mediático, nunca aclara los plazos, nunca define los criterios, nunca explica por qué unos sí y otros no. Controla quién sale, cuándo sale y cómo sale. Convierte la liberación en espectáculo. Y el mensaje que envía es claro: el poder sigue siendo nuestro. Nosotros decidimos. Ustedes solo esperan. Pero hay algo todavía más brutal en esta ley. Algo que casi nadie mencionó cuando se aprobó en primera discusión. Un punto que revela la verdadera intención detrás de todo esto. El proyecto contempla perdonar faltas disciplinarias de funcionarios públicos, de jueces, de fiscales, de operadores del sistema judicial, de las mismas personas que ejecutaron la persecución desde adentro, que armaron expedientes, que dictaron sentencias sin prueba, que mantuvieron gente presa por años sin juicio. Casos como el de Judge Afiuni, quien pasó años detenida por otorgar una medida cautelar que no le gustó al poder, demuestran cómo el sistema castiga a quienes no obedecen. Pero ahora, a los que sí obedecieron, a los que fabricaron causas para destruir carreras, reputaciones, vidas, a esas personas también las amnistía, a ellos también los perdona. Esto no es un detalle menor, esto es impunidad preventiva. Es el poder blindándose antes de que alguien intente pedirle cuentas. Es cerrar la puerta a cualquier intento de justicia transicional real, porque si los operadores del sistema quedan amnistiados, ¿quién va a responder por los abusos? ¿Quién va a reconocer que hubo montajes, tortura, detenciones arbitrarias? ¿Quién va a reparar a las víctimas? Nadie, porque el verdugo y la víctima quedan en el mismo paquete, ambos perdonados, ambos amnistiados, como si estuvieran en el mismo nivel moral, como si hubiera una equivalencia. Y ahí es donde el lenguaje del perdón se vuelve venenoso, porque cuando el Estado dice los perdonamos, está instalando una narrativa, está diciendo que hubo culpables, que hubo delitos, que hubo razones para perseguir. No reconoce que se equivocó, no admite que abusó del poder, no acepta que criminalizó la disidencia
simplemente perdona. Y al perdonar coloca a la víctima en el lugar del deudor. El perseguido queda como alguien que debe agradecer. El que fue torturado debe celebrar. El que fue exiliado debe volver con la cabeza agachada, porque le están haciendo un favor, porque el poder fue magnánimo, porque tuvieron la generosidad de dejarlo ir. Esa es la manipulación psicológica más brutal de esta ley. Convierte la injusticia en gracia, convierte el abuso en misericordia y borra de un plumazo la inocencia de miles de personas que nunca debieron estar presas, procesadas o perseguidas. Esto no tiene nada que ver con reconciliación, porque la reconciliación real necesita verdad, necesita reconocimiento, necesita que quien hizo el daño admita que lo hizo, necesita reparación, necesita garantías de que no va a volver a pasar. Y esta ley no tiene nada de eso. No hay comisión de la verdad, no hay reconocimiento oficial de crímenes, no hay reparación a víctimas, no hay revisión de los casos, no hay justicia transicional. Solo hay una lista de delitos perdonados, una serie de exclusiones estratégicas y un aparato de control que sigue intacto, porque al final esta amnistía no busca cerrar un ciclo, busca ganar tiempo, bajar la presión internacional, dividir a la oposición entre los que aceptan el perdón y los que lo rechazan, normalizar al poder sin cambiarlo y cerrar expedientes antes de que alguien los reabra en un eventual proceso de transición. Es una jugada política, no un acto de justicia. Y hay algo más que pocos mencionan. Esta amnistía puede funcionar hacia adentro, pero no cierra nada hacia afuera, porque Venezuela enfrenta investigaciones internacionales. La Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación por crímenes de lesa humanidad. Hay procesos en otros países bajo jurisdicción universal. Hay sanciones individuales de la Unión Europea y Estados Unidos. Una ley de amnistía interna no borra eso, no cierra esos expedientes, no elimina esas responsabilidades. Entonces, ¿para qué sirve esta amnistía realmente? Para controlar el relato interno, para mostrar un gesto de normalización que permita negociar con actores internacionales, para vender la imagen de un gobierno que está dispuesto a dar vuelta a la página, pero sin reconocer lo que está escrito en esa página, sin asumir responsabilidad, sin reparar a las víctimas. Es maquillaje político. Y el problema del maquillaje es que se cae cuando llueve. Y mientras tanto, hay nombres que probablemente nunca saldrán de las listas. Opositores considerados peligrosos. Casos emblemáticos que tienen un costo político demasiado alto. Personas a las que de un día para otro les pueden fabricar un delito común para sacarlas de la categoría política. Porque el mismo sistema que creó las causas ahora decide cuáles son válidas y cuáles no. Y eso no lo controla nadie más que ellos. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Que el poder está rediseñando su propia narrativa, está limpiando su imagen sin soltar el control, está ofreciendo perdón sin admitir culpa, está liberando presos sin desmontar la represión y está vendiendo esto como un gesto de paz cuando en realidad es una estrategia de supervivencia. La segunda discusión de esta ley todavía está pendiente. El texto puede cambiar y ahí es donde se define el futuro real de esta amnistía. Porque hay varios escenarios posibles. Pueden ampliar los eventos cubiertos y hacer que más casos entren. Pueden definir mejor los delitos conexos y cerrar vacíos legales. Pueden aclarar quién decide qué casos entran y bajo qué criterio. O pueden hacer exactamente lo contrario. Pueden ampliar las exclusiones, pueden endurecer las interpretaciones, pueden dejar el terrorismo como el comodín perfecto para excluir a quien sea necesario. Y la evidencia histórica sugiere que el poder siempre elige la opción que le permite mantener el control. Entonces lo más probable es esto. Habrá liberaciones parciales, casos mediáticos que sirvan para mostrar que la ley funciona, pero también habrá exclusiones estratégicas, personas que quedarán afuera porque representan un riesgo político demasiado alto. Y todo esto se venderá como reconciliación, como cierre de ciclo, como normalización, cuando en realidad es administración del castigo. Eso es lo que hay que mirar, no el discurso, no las promesas, sino los mecanismos, los criterios, las definiciones. Porque ahí, en la letra pequeña, es donde se esconde el verdadero poder de esta ley. Y ahí es donde se define quién queda adentro y quién queda afuera. Porque al final, esto no es una amnistía, es una renegociación del castigo. Un filtro diseñado por el mismo poder que persiguió.
Y cuando el que te encerró es el mismo que decide si te suelta, eso no se llama perdón, se llama control. Y el control nunca perdona, solo administra, solo calcula, solo redistribuye el miedo para que sigas sabiendo quién manda. Esta ley no cierra nada, solo cambia de lugar las cadenas. Y mientras el poder siga decidiendo quién merece la libertad, ningún perdón va a ser real. Porque la libertad no se perdona, se reconoce. Y en Venezuela todavía no están listos para reconocer nada. Suscríbete para no perderte los próximos videos, regálame un like, a ti no te cuesta y a mí me ayuda.